Bueno, bien, buenas noches a todos, hermanos. Hay algunos que ya, como el caso de Alejandra, el caso de María, Miranda, y obviamente Marcelo, Marce, Manuel y sus hijitas, Walter, ya estamos, Luli también estamos conectados desde hace rato. Venimos viendo ya, creo que este es el cuarto domingo que estamos compartiendo sobre escatología. Yo o sea, me gustaría preguntarles a ustedes, esa era la idea, y de que ustedes levanten la mano y me puedan contestar algunas preguntas. No sé si será posible, Emanuel, si será posible o lo manejo de otra forma. Es para hacer un repaso y para ver cuánto de lo que aprendimos nos queda. Bien, gracias, Emanuel. Bueno, vamos a hacer así. Tal vez ustedes ya lo saben y no lo aprendió conmigo, entonces también puede jugar el caso de que, digamos, jugar por así decirlo, puede contestar en el caso de que esté conectado recién, pero si alguno quiere contestarla, pida la palabra, se le va a dar el ok y va a conectar el micrófono y va a poder responder. Venimos estudiando desde hace más o menos 3 domingos lo que es escatología o lo que son los eventos futuros, lo que aún falta de cumplir en la historia de la raza humana. Ustedes saben que habíamos dicho que la historia de la raza humana es profecía cumplida y profecía por cumplir. Ahora dijimos que profecía y escatología son dos términos que están ligados entre sí y que casi hablarían los dos de lo mismo. Ahora, técnicamente, el estudio de los eventos futuros se lo conoce como escatología. Y aquí yo quiero hacerle una pregunta, por favor, me levanta la mano el que se va a animar a responder, lo puede hacer con total libertad, no estamos compitiendo, estamos viendo si algo nos queda de lo que estamos estudiando. ¿Se acuerdan de qué es lo que es en realidad escatología? Usted podría definirme, porque utilizamos términos interesantes para poder definirlo, y si usted lo escribió, tal vez lo tenga por ahí. ¿Se acuerdan? Si no, yo continúo. ¿Se acuerdan de lo que es escatología? Una definición bastante clara que hicimos de escatología. Nadie va a levantar la mano. En esta se la contesto. Creía que me levantaba la mano, digo. Walter, no dijiste nada, no. Se entiende, hermanos, se entiende por escatología que es el estudio de las últimas cosas y trata del futuro del individuo como el eterno destino de la humanidad. La palabra escatología deriva de dos términos griegos: escato, que significa último, y logo, que significa estudio o conocimiento. O sea, estamos hablando del estudio de los últimos tiempos, por así decirlo. Ahora, hablamos primero del arrebatamiento, que es la venida que estamos esperando en la iglesia, y la segunda venida también hemos tratado algo. Si tuviéramos que diferenciarla, ¿cuál sería o cómo podríamos nosotros hacer un cuadro comparativo para que nos quede bien claro las diferencias entre una y la otra? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto de una manera muy sencilla? Hemos estudiado esto y hemos podido hacer un cuadro comparativo. ¿Alguien se acuerda de ese cuadro comparativo? De lo que sucede en el arrebatamiento y de lo que sucede en la segunda venida. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado, lo hemos visto las primeras? Por eso es bueno hacer siempre un examen, un repaso, ¿sí? No se acuerda ninguno, ¿verdad? Bueno, miren, anótelo. Sí, Walter. No sé si te referirás, Carlos, a que, por ejemplo, en el arrebatamiento del Señor Jesucristo no llega a la tierra, desde las nubes manda a sus ángeles a buscar que estén muertos, van a ser resucitados con cuerpo incorruptible, y nosotros, los que estamos vivos, o sea, para cuando venga el Señor, vamos a ser transformados y vamos a recibir al Señor en el aire, mientras que cuando Él venga, Él va a venir a Jerusalén, al Monte de los Olivos, la segunda venida, sí, y ahí va a establecer su reino, después de la batalla de Magedón, si no me equivoco. Bien, vamos, está bien, Walter, es así.
digamos así, pero para hacerlo simple, mire, para que usted lo tenga, porque la Biblia, cuando más la estudiamos, más simple la encontramos. Mire, usted haga digamos, dos columnas, en una ponga arrebatamiento y en otra ponga segunda venida. Bajo la columna de arrebatamiento va a escribir primero, en el arrebatamiento Cristo viene como esposo. ¿Está? 3 cosas va a escribir. Viene como esposo Cristo. Segundo, lo recibimos en las nubes, no viene a la tierra Cristo ahí. Y tercero, es antes de la tribulación. ¿Está? 3 cosas para el arrebatamiento. La segunda venida, en la columna de segunda venida, dígame, vale, por ahí si voy demasiado rápido, ya no viene como esposo. Ustedes se acuerdan, Cristo vino la primera vez como el Salvador, el Cordero, que iba a ser inmolado. Va a venir como esposo y en la segunda venida, Cristo viene como rey. Ya no viene ni como Cordero, ni como esposo, sino como rey. En la segunda venida, bien dijo Walter, llega a la tierra, ¿sí? Y allí se va a producir en el Monte de los Olivos lo que se llama la batalla del Armagedón. Y ahí hay una canción que hay, cuán gloriosa será la mañana, y dice, las Naciones Unidas como hermanas, bienvenida darán al Salvador. ¿Usted cree que va a ser así? Muy bien, doña María. Muy bien, es cierto eso. Esa es una canción que me encantó y la canté mucho. Y cuando empecé a estudiar, digo, no, acá hay algo que no me cierra. ¿Se da cuenta usted? Las naciones no lo van a recibir unida como hermana. Le van a tirar hasta con alpargata. Porque lo van a querer derrotar. Pero el rey será el gran vencedor. Bueno, dijimos, viene en la segunda venida, viene como rey, llega hasta la tierra y es después de la tribulación. Ese sería el cuadro comparativo que tendríamos que manejar nosotros en nuestra mente para poder diferenciar así la venida por los suyos a la venida a establecer su reino milenial. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles serían, otra pregunta, cuáles serían los 2 pasajes para considerar sobre la venida del Señor por los suyos? ¿Se acuerda que consideramos básicamente, no digo que no haya otros, hermanos, pero hay 2 pasajes que en cuanto a esto es muy común que se utilice para tratar estos temas escatológicos? Hay 2 pasajes en las Escrituras en el Nuevo Testamento, escritos por Pablo, de esto. Hermano, sí, Walter, te escucho, sí. Tesalonicense. 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Exacto. ¿Te acordás de qué versículo a qué versículo? No, exactamente no. Sé que 1 Corintios está casi al final, habla de la resurrección, está casi al final, y en 1 Tesalonicenses está la segunda parte, porque primeramente habla de una vida en santidad y después habla de la venida del Señor. Bien, para que lo tengan. Bien, podés decirlo, querido, podés decirlo. 1 Corintios dijiste que era el capítulo 15, del versículo 51 al 53. Sí. 1 Tesalonicenses 7, del 13 al 18. No, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. 4, porque no tiene, 1 Tesalonicenses no tiene 7 capítulos. Mis hermanos, ¿lo ha leído? ¿Yo ese párrafo escritural lo han leído? ¿A 1 de Corintios lo han leído? Sí. ¿Saben por qué, hermano? Porque por ahí le puedo estar mintiendo. ¿Se entiende? Damos citas y por ahí puede ser errada, pero está bien. Ahora, ¿quién es el que viene por nosotros, hermano? El Señor Jesús. Que dijimos, el Señor. Ahora, traslade su mente y transfórmese un momentito en Pablo. ¿Qué esperaba Pablo? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que viniera en el tiempo que estaba él. Más allá de eso, sí, porque tenés razón también, es un detalle. Es cierto, porque decía nosotros los que vivimos, decía Pablo. Pero Pablo esperaba un acontecimiento o una persona.
especial. ¿Se acuerda que lo habíamos dicho? Sí. ¿Se acuerda que lo habíamos dicho? Pablo esperaba un acontecimiento extraordinario o en realidad él tenía deseo de encontrarse con persona más amada. La verdad que el último. Con la persona más Pablo amada. dice, hablaba del Señor. Claro, el deseo de Pablo no era ser participante de un gran acontecimiento. Mis hermanos, esto también tenemos que llamarlo la atención, porque nos gusta tanto la espectacularidad que a veces creemos, mis queridos, que vamos a ser participantes de este evento y nos sentimos, no, acá lo importante es la persona que viene por nosotros, hermanos, porque es Cristo en nosotros esperanza de gloria. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a esperar al Señor Jesucristo viniendo de las nubes. A Él le vamos a esperar, mis queridos hermanos. Y Pablo tenía eso en mente, encontrarse con su Señor. Ahora, vimos el tribunal de Cristo. Hay dos pasajes que se utilizan también para hablar sobre el tribunal de Cristo, más allá que nos hemos dedicado a otro. Pero hay dos pasajes que los tomamos como base, si se acuerda, en el primer módulo que hablamos sobre el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 14. Muy bien, Walter, sí. Anótelo. Romanos capítulo 14, del 10 al 12, y el otro. 1 Corintios. Primera Corintios. Sí, capítulo 3, si no me equivoco. Capítulo 3. Capítulo 3 tocamos la semana pasada. Anteriormente, ¿se acuerda que hablamos de 1 Corintios capítulo 5, versículo? Que utilizamos esos dos pasajes para hablar sobre la crítica. ¿Se acuerda que cuando dice por qué juzga, utiliza el término crinó, que quiere decir por qué criticas o por qué injurias a tu hermano, por qué le sacas el cuero, digamos nosotros ahora de una forma más argentina? Y también vimos en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Claro, esto es en cuanto al tribunal de Cristo. Ahora, mis hermanos, como parte de la iglesia de Cristo, usted y yo, acuérdese que quien no va a estar en el tribunal de Cristo, no va a estar en el arrebatamiento y no es hijo de Dios. Es criatura, pero aún no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces hay que rever eso. Ahora, como parte nosotros yo quiero creer que todos los que estamos aquí vamos a estar en el arrebatamiento si Cristo viniese hoy, ¿verdad? Yo sé que yo sé. Piensa, hermano, como parte de la iglesia de Cristo, ¿podremos nosotros escapar al tribunal de Cristo? No. Ninguno puede mandar a un representante legal ahí, no. Cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo. Miren, hermano, ninguno de nosotros podemos escapar a ese evento futuro. Nadie podrá excusarse para no asistir, ya que el texto dice es necesario y utiliza para necesario la palabra, ¿se acuerda? Dei. D-E-I, que quiere decir que es algo obligatorio por designio de Dios. Ahora, ¿se acuerdan cuál era la palabra griega para, que es muy fácil, hermano, para tribunal en Romanos capítulo 14? No. Es muy fácil la palabra. Tiene 4 letras y que nos da la idea de un juez que va a dictaminar algo. ¿Se acuerdan? Era la palabra bema, B larga E-M-A, que quiere decir plataforma de premiación y denota un lugar donde el juez observa y no un lugar donde el juez se sentaba para determinar sentencia. ¿Por qué? Porque ya somos salvos eternamente, nuestra salvación no está en juego. Ahora, este ser que se sienta para observar, allí tiene una misión. Y la misión es otorgar coronas, que lo hemos estado viendo la semana pasada. Vimos 5 coronas que están esperando para nosotros y que
Juan capítulo 5, versículo 22, le da la autoridad al Señor Jesucristo como el único para tener esa premiación. Es un lugar donde Él va a mirar a cada uno. La semana pasada dijimos que sus ojos son como fuego, dice Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y estudiamos sobre el tema de las sobreedificaciones. Entonces, mis hermanos, ¿se acuerdan por qué el creyente tiene que estar en este juicio? Lo acabamos de decir. Porque Dios prometió recompensa para los que le sirven y viven conforme a su voluntad en esta tierra. Ahora, ¿cuáles son esas recompensas? También lo vimos la semana pasada, pero ¿se acuerdan que la semana pasada ahí sí utilizamos 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 12 al 14, y hablamos sobre los materiales que se describen en ese párrafo escritural para la sobreedificación? O sea, lo que uno hace aquí, las intenciones con que las hace, el día la revelará, dice Pedro, ese día la revelará, pero usamos material que para que ilustrar de una forma nosotros entendible, Pablo va a escribir ahí materiales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí. Oro, plata y piedras preciosas. Esos son los materiales que van a perdurar y los que se van a quemar. Madera, heno y hojarasca. Y hojarasca. Muy bien, hermanos. Vamos bien hasta ahí. Ahora, cuando dice piedras preciosas, ¿se acuerdan que estudiamos a qué piedras se refiere? ¿Se acuerdan cuáles eran? Hicimos la comparación de las... Habíamos hablado con respecto a las piedras que en Jerusalén que se deterioraban con el fuego o algo así era. Claro, que no eran piedras calizas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que allí en Nehemías capítulo 2, no me quiero equivocar, capítulo 4, no me acuerdo, capítulo 2, capítulo 4, Nehemías decía, ¿se acuerda de Sanballat que decía que acaso levantarán las piedras de las cenizas? Y se supone que dijo esto porque el fuego desintegró, convirtió en cenizas las piedras calizas. La piedra caliza es una piedra que no resiste al fuego. Son muy lindas y le digo más fácil de trabajar que el granito y el mármol, por ejemplo, piedras duras. Ahora, tampoco hace referencia esto de piedras preciosas a piedras caras, ¿sí? Ya sea zafiro, esmeralda, diamante. No. Hace referencia a piedras rústicas. Me hace pensar a Pedro, a los apóstoles. ¿Se acuerdan ahí en Hechos capítulo 4 que lo dijeron? Vienen del vulgo. Personas rústicas, piedras que Dios fue transformando y Cristo fue haciendo la edificación o fue manejando esas vidas para que sean las personas por las cuales llega el Evangelio a nosotros, y hoy nosotros continuar sobreedificando, utilizando material resistente para el fuego consumidor. Sus ojos y los ojos del juez que va a estar en esa plataforma de premiación van a mirar, y lo que sea heno, madera y hojarasca, el fuego mismo lo va a consumir. Ahora, lo que esté construido con piedras preciosas, que no necesariamente son las piedras más bellas, sino a veces son las piedras más difíciles de trabajar, pero que son tan duraderas que el fuego no las puede consumir. Mis hermanos, cuidado como sobreedificamos. ¿Qué material usamos? Eso lo vimos la semana pasada y hablamos bastante sobre eso. Hermanos, otra pregunta que también lo vimos. ¿Tiene alguna participación activa el humano en la salvación? No. Bien, todo me enseña que no. ¿Qué pasaje podríamos utilizar o utilizamos la semana pasada rápidamente para afianzar de que la salvación es de Jehová? ¿Se acuerda que utilizamos un texto? Utilizamos el Salmo 3, versículo 9, que dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y ahí nosotros dijimos que el humano no tiene nada, no es que no tiene nada que ver, obviamente, responde
al convencimiento del Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio, y acepta ese mensaje que viene por gracia y que se recibe por fe para que la salvación sea efectiva. Ahora, pensando en el tribunal de Cristo nuevamente, dijimos que si se pudiese hacer una pregunta, yo supuse que hay una pregunta que tal vez el juez nos haga. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Se acuerdan que la dijimos? Y la pregunta no iba a ser, che, ¿cuántos kilómetros recorriste? Que para mí fueron muchos. ¿Cuánto, Walter, Rubén, Manuel? Sí. ¿Amaste Emma. o no amaste la pregunta? Bien, sí. Porque de eso se trata la obra del Señor, hermano. Cualquier acción del cristiano que esté desvinculado del amor es un ruido, ¿se acuerda? Que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Todo lo que hagamos aquí en la tierra tiene que estar encaminado por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 5. Y hermanos, si no tengo amor, nada soy. ¿Se acuerdan Corintios capítulo 13? Soy címbalo que retiñe, metal que resuena. O sea, mucho ruido y pocas nueces. Mucho, a veces casa muy bonita, pero sin amor es heno, madera y hojarasca. Ahora, cuando se construye desde el amor, eso es lo que va a perdurar en el día del Bemá, del tribunal de Cristo, y allí nos van a ser entregadas coronas. 5 coronas. Manuel, no sé si tenía alguna pregunta en cuanto a eso. No, te estaba haciendo... Estaba haciendo... bien. Bueno, hay 5 coronas que no vamos a volver a recorrerlas a todas, pero sí vamos a hacer una pregunta. Esas coronas, ¿son para que nosotros las exhibamos en el cielo? ¿Para que andemos mostrándonos en el cielo? ¿O para qué son? No, es para ponerla a los pies del Señor. Ahí está. Y dijimos que va a ser triste en el cielo, hermanos, cuando veamos a Cristo con las marcas. En sus manos hay una canción que dice, las marcas del pecado no se borrarán, mas mi vergüenza frente a él se irá. Mis hermanos, vamos a ver las marcas de los clavos en sus manos, y yo en mis manos no voy a tener nada para poner a sus pies. Y a mí me hizo temblar cuando escuché decir eso. Y empecé a pensar, hermano, ¿qué corona me falta alcanzar aquí en la tierra? Vimos 5, yo no sé si lo grabó Emanuel, si no lo grabó después se contactan conmigo y yo se lo puedo pasar. Mis queridos hermanos, hay 5 coronas esperando. Para terminar este repaso rápido que hicimos, ¿usted pensó en qué corona tal vez no está recibiendo? ¿Ha pensado? Hermano, no me lo conteste si no quiere, pero hágame una señal si usted pensó que hay coronas que usted no va a recibir, si se acuerda, de las 5 coronas. Pero aún, si no me la va a contestar, le quiero hacer una última pregunta para dejarlo a usted con el desafío. ¿Está dispuesto a ir por ella si aún no la alcanzó? Porque de eso se trata la vida cristiana, mis queridos hermanos. De ir tras esas coronas para que cuando lleguemos allí veamos a nuestro amado. Porque, mire, vivir en la tierra sin pensar en Cristo es como vivir en una amnesia cristiana total. Él tiene que ser el centro de mi devoción continua, no solamente los domingos, porque nos disponemos a participar de la reunión de adoración y recuerdo. Él tiene que ser mi constante recuerdo, porque en cualquier momento viene y nos lleva con Él. ¿Y sabe qué? Yo me uno a las palabras de Pablo y digo, estar con Cristo es
muchísimo mejor. Y usted me ve a mí joven, lleno de vida, pero le digo la verdad, hermano, estoy preparado para partir. Y le digo otra gran verdad. Aunque me encantaría conocer mis nietos, que le estoy pidiendo a mi hija, que ya es hora, tengo 51, ya estamos bien. No quiero ver, quiero nietos, tengo mis nietos postizos, tengo 2 hijitos del corazón criando muy chiquitos, 5 y 7 años, a los cuales amamos, pero ¿sabe qué? Si él quiere llevarme, yo le digo, dale, acá estoy. Porque yo sé que estar con él es muchísimo mejor. Y sí que soy joven, sí que tengo 51 años, me gustaría seguir recorriendo un montón de camino todavía, si Dios me lo permite, pero no tengo miedo a que Él me lleve. Nada me ata en la tierra. Al contrario, tengo al amado allí en el cielo. ¿Y saben qué? Quisiera que sea hoy, que Él venga por mí. Pero sé que aún me faltan algunas coronas. Algunas coronas me faltan y yo quiero ir por ellas. Yo quiero ir por ellas. Hermanos, hasta aquí un rápido repaso de lo que hemos visto en estos días. Obviamente queda mucho por repasar y yo les digo la verdad, casi que nos desafiaría a hacer un examen la próxima oportunidad, pero no sé si ustedes se animan. A mí me encanta porque yo me río mucho. Pero mis hermanos, bueno, la iglesia está involucrada, digamos así, casi directamente, obviamente junto con el Señor, en 4 acontecimientos. Dijimos, uno es el arrebatamiento, lo hemos estudiado, el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia, el rapto de la iglesia. Otro es el tribunal de Cristo, que nos hemos ocupado 2 veces para poder detallar bien y para poder dejar un desafío planteado para nosotros. Y hay 2 sucesos que nos involucran a nosotros por ser, digamos, la iglesia la esposa del Cordero. 2 acontecimientos más donde la iglesia también se encuentra involucrada. Hermanos, vaya a Apocalipsis, si tiene usted su Biblia, y si no, anótelo, yo se lo voy leyendo. Apocalipsis capítulo 19, ahí vamos a encontrar el primero. Yo estoy tomando un cafecito que me alcanzó mi señora. El primer acontecimiento, Apocalipsis, el tercer acontecimiento que vamos a estar estudiando sobre lo que son sucesos escatológicos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo quiere leer? Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermano. Así no hago todo yo. Yo. Dale, Walter. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí se nombra las bodas del Cordero. Otro suceso, mis hermanos, que nos involucra. La iglesia ya purificada, a la que se la va a recompensar con vestiduras blancas. Va a mostrar la purificación que ofició el esposo y que se la presenta a sí mismo sin mancha ni contaminación del pasado. Mire, hermano, la historia de su pasado no afecta para nada la pureza de la iglesia una vez en el cielo. ¿Se da cuenta? Y muchas veces aquí en la tierra nos atamos al pasado y vivimos mal por nuestro pasado y nos acordamos que Cristo nos agarró nuestros pecados y los arrojó a lo profundo del mar para nunca más acordarse de ellos, pero nosotros nos vivimos acordando. Si yo me acordara de mi pasado, sería una persona frustrada, hermano. Porque yo lo conté, creo que cuando fui, ustedes saben, yo tuve un pasado bastante feo. Me crié casi solo. Nunca tuve un cariño de madre, no la juzgo a mi difunta madre, por favor, no es esa la intención, pero es poder transformar. Si yo me quedo con eso, seguiría siendo el alcohólico que fui, seguiría frecuentando los lugares inmorales a los que frecuentaba, seguiría viviendo de una manera inadecuada junto a mi esposa. ¿Se entiende? El pasado ya no es mi problema. ¿Por qué lo arrojó a lo profundo del mar? Muchas veces nos ponemos un traje de buzo y nos mandamos al bar.
a buscar los pecados míos, sino los pecados del otro. Hermano, en el cielo eso no tiene ni siquiera significancia, porque Él ya lo perdonó todo. Ahora, ¿sabe qué? El texto que leímos, el versículo 8, termina diciendo, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y hoy, mientras repasaba el apunte, estaba con mi señora y le digo yo, dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. Me imaginé un hilo de lino o una tela de lino fino, vestiduras blancas. Digo, con mis acciones aquí en la tierra, ¿cuántas vestiduras podrá hacer Dios? Mis acciones justas. Y me desafía a mí a pensar en mis acciones aquí en la tierra, dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermano, yo ya soy apartado, usted también. Santo quiere decir apartados, obviamente, apartados del mal del mundo, claro, de la contaminación del pecado, claro, eso me corresponde a mí, santificar mi vida, pero soy apartado para el cielo porque Él ya decidió salvarme. O sea, yo respondí a su llamado y aquí estoy, hermano, me voy al cielo. Eso ya lo tengo seguro. Ahora aquí tengo un desafío, tengo que tener acciones justas. Y a veces no es fácil, ¿no? A veces no es fácil. Ahora, qué bien, qué bueno, mis hermanos, es pensar en que la historia de nuestro pasado no afecta para nada la pureza de la iglesia una vez en el cielo. Pero créame, mientras no estemos en el cielo, aquí sí afecta. Si yo me comporto de una manera inadecuada, hago que da mal al Señor y hago que da mal a la iglesia que me congrego. Mis hermanos, por eso somos responsables de una vida santa. Por eso nos dice las acciones justas de los santos. Y yo quiero ser un santo, no uno que ande mostrando santidad excesiva, no, vivamos de una manera común. Emanuel vino una vez a mi casa, me visitó con 4 chicos más, estaba Kevin y bueno, vinieron 4 o 5. Y la pasamos re bien, hermanos, de una manera muy sencilla, pero como conviene a santos. Nos reímos, comimos, me acuerdo, y mucho, como siempre, que se juntan los hombres, no, estaba mi señora también. Y hermanos, la pasamos bien y la podemos pasar bien y podemos tener estas clases así. Yo me imagino que estoy con ustedes en la iglesia, por eso por ahí se me va. Tomando un mate, pasándonos un café, pero eso no quiere decir que dejemos de ser santos. ¿Se entiende? Mis hermanos, una vez en el cielo, la historia de su pasado no le va a hacer mella a la iglesia, pero su presente aquí en la tierra va a evidenciar la vida y va a perjudicar o va a enaltecer el testimonio de su iglesia. ¿Se entiende? Somos responsables de cómo, ante la congregación, cómo vivimos, mis hermanos. Yo deseo que usted tenga esto presente, que aquí tenemos que vivir de una manera santa. Y Dios se va a presentar a sí mismo a la desposada con el Cordero, o sea, la esposa del Cordero. Hermano, tenemos que recordar que para tener una mejor idea de lo que es lo que va a suceder en esto, tenemos que recordar un poco o imaginarlo la boda hebrea, porque es diferente casi a todas las otras bodas, o al menos totalmente diferente a las nuestras. Mire, en las bodas hebreas es el padre del novio quien busca a la novia para su hijo. Qué diferente, hoy caen los hijos, nos golpean la puerta y nos presenta una señorita y dice, esta es mi novia. Y a veces nosotros ni nos enteramos, ¿no? Y sucede lo mismo, yo hablo porque me sucedió con mi hijo mayor. Pero esto es diferente. El padre va y busca a la novia para el hijo. Una vez que ésta es encontrada por el padre, llama al hijo y éste firma un contrato de desposorio donde se compromete a aceptar esa mujer como esposa en el futuro. Mientras la boda no llega, ¿sabe qué? El hijo trabaja en la nueva casa que habitará con su esposa. ¿A qué pasaje le hace acordar esto? ¿Se acuerda?
voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cuál era la idea? ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? ¿Y por qué vamos hasta la mitad? Porque así tenía que ser. La esposa iba con su, digamos, la novia iba con su, no me acuerdo cómo se llama, su cortejo nupcial, creo, todas las personas que lo acompañaban hasta la mitad del camino. Y el que iba a ser el esposo, el desposado, venía hasta la mitad del camino. Pero sí que me hace acordar a ese pasaje de Juan capítulo 14, allí del 1 al 4. Él está preparando el lugar para que cuando vayamos tengamos un lugar cómodo. Imagínense cómo nos gusta tener a nuestra esposa. Mire, yo sé que a mi esposa, a ella es muy amante de la limpieza. Se calmó un poco, antes era demasiado obsesiva con eso, ¿no? Y bueno, no le podía faltar a ella, en los momentos de crisis yo sabía que ella sufría porque hubo momentos que no llegábamos a comprar a veces ni la lavandina o el detergente. Entonces ahora cada vez que voy y veo, y si me acuerdo, manoteo detergente y lavandina para mantenerla tranquila. Yo quiero que ella esté cómoda. Hermano, ¿qué cree que quiere Cristo para nosotros? ¿Qué cree que el lugar nos está preparando? Pero cuando se empiezan a quejar las mujeres, che, vos sabés que creo que tengo el colchón un poco hundido. Y ya empezamos los maridos a ver de cómo podemos hacer para cambiar el colchón. ¿Por qué? Porque queremos que ella esté cómoda. Cristo lo mismo, hermano. No nos está preparando un lugarcito así nomás. El Sheraton va a ser un poroto a comparación de los lugares donde nosotros vamos a estar. Miren, después el Padre le va a dar al Hijo la orden de venir a buscar a su esposa para que la iglesia sea juntada con él y se forme la boda del Cordero. Mire, en cuanto a esto nosotros vamos a entender el pasaje de Juan capítulo 6, versículo 44, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Porque Él le trae la novia al novio. Él la presenta, hermanos. A veces hacemos tanto lío con este pasaje. Él trae a los redimidos. Y los redimidos con Cristo como esposo van a ser recogidos, van a estar allí luego del tribunal de Cristo. Él nos va a tomar o va a tomar a la esposa, que es la iglesia, en el cielo, para que se encuentren definitivamente por la eternidad. Mis hermanos, qué encuentro maravilloso va a ser entre los salvados y su Salvador, quien hizo posible, mis queridos hermanos, esta eterna salvación. Hermano, la salvación es eterna. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No se pierde, no la pierdo, no es eterna, algo eterno no termina. Somos salvos para siempre. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los tres sucesos que vimos hasta aquí, hermanos, en cuanto a la escatología bíblica que van a suceder en el cielo? Acuérdense, tres sucesos en el cielo y que nos involucran. El primero es el arrebatamiento, ¿sí? Sucede en la esfera celestial. El segundo es el tribunal de Cristo, ¿sí? Tercero, las bodas del Cordero. Y nos queda un suceso más, donde también la iglesia está involucrada en cuanto a esto que va a suceder en el futuro, y que también está escrito en el capítulo 19 de Apocalipsis. Véalo, por favor, si alguien lo tiene ahí, léame, por favor, el capítulo 9 de Apocalipsis. Si alguien lo tiene, levante la mano y lárguenos. Capítulo 19, versículo 9 de Apocalipsis. Ahí se nombra el otro acontecimiento donde estamos nosotros. 9. Yo, Carlos. Dale. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien. Dice, escribe, bienaventurados los que son llamados, ¿a dónde?
a la cena de las bodas del Cordero. Otro suceso donde nosotros también somos protagonistas como la esposa del Cordero. En las bodas del Cordero los protagonistas, claro está, mis hermanos, es Cristo y la iglesia de Cristo, el esposo y la esposa. Y tiene lugar, mis hermanos, ¿dónde? En las bodas del Cordero tiene lugar ¿dónde? En el cielo. Ahora, la cena de las bodas del Cordero, hermanos, se lleva a cabo aquí en la tierra cuando Cristo descienda con su esposa para reinar por 1000 años. Y los invitados, mis hermanos, son los salvos y de forma especial los del pueblo de Israel en el tiempo de tribulación. Mis queridos, aquí en este suceso tiene aplicación la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 del 1 al 13. Mis queridos, tiene que quedarnos bien claro que en esta parábola, el Señor Jesucristo no se está refiriendo para nada a la iglesia. Aquí, en esta parábola, la iglesia no tiene nada que ver. 13 versículos ahí. Mis hermanos, aquí se está refiriendo al Israel salvo y al Israel no salvo. Las 5 vírgenes insensatas que no tienen aceite son los israelitas que son descendientes, digamos, biológicos de Abraham, pero que no son hijos de en cuanto a la fe. ¿Me entienden? ¿Se entiende el concepto de la parábola de Mateo 25? Yo quiero que, hermano, que usted cualquier cosa me pregunte. Estas personas no pueden entrar a las bodas del Cordero dado que no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Tienen apariencia de piedad, pero han negado la eficacia de ella. Hermanos, no entrarán a reinar con Cristo. No vendrán con la iglesia, pues no pertenecen al nuevo pueblo de Dios. No entrarán en esos 1000 años de reinado de Cristo aquí en la tierra. Y esto no es algo que no se sabía, porque Cristo lo dijo. ¿Se acuerda que le dijo a Nicodemo allí en Juan capítulo 3, versículo 3? Dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué? ¿Lo tiene usted? El reino de Dios. Ahí tiene, mis queridos hermanos. Solo disfrutarán las bendiciones futuras los que han nacido de nuevo, los que son, tengo un pequeñito acá que quiere que lo vea, los que son nuevas criaturas en Cristo, mis hermanos. Esta es la aplicación válida para esa parábola de las 10 vírgenes. Las 5 prudentes son las que sí tienen aceite en la lámpara. Y a pesar de que se hayan dormido, mis hermanos, eso no afectó para nada el resultado, dado que tienen al Espíritu Santo. Usted sabe que el aceite es figura del Espíritu Santo. Las otras 5 insensatas no la tienen, mis hermanos. Obviamente, las 5 prudentes representan a los israelitas salvos y los otros a los no salvos, dado que Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escuche, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Ya está. Mis hermanos, sea judío, sea gentil, sea griego, sea lo que sea Carlitos Pinto, sea Walter Herrera, sea Emanuel Tello. No, acá lo que vale es Cristo, el Espíritu Santo morando en nosotros. Los salvos van a entrar a reinar con Cristo y los no salvos son echados afuera a las tenebrosas tinieblas donde será ¿qué? ¿Se acuerdan? El lloro y el crujir de dientes. Que no va a ser cualquier cosa, mis hermanos. Una misma interpretación tiene la parábola de las 2 mujeres en el molino de Mateo 24, 41. ¿Se acuerdan? En adelante ahí
dice que las dos estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No tiene nada que ver esto con el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Muchas veces mal interpretada y por ende mal enseñada. Muchos dicen que la que es tomada se va al cielo y la que es dejada es la que se pierde, y no es así, hermano. La que es tomada es echada en las tinieblas de afuera y no participará de la cena de las bodas del Cordero. No entrará a reinar con Cristo, no es salva. Y la que es dejada es la que tiene acceso a la cena de las bodas del Cordero y recibirá las bendiciones juntamente con la iglesia, la esposa del Cordero, las bendiciones del reino de los cielos aquí en la tierra. Hermanos, acontecimientos futuros que como iglesia nos tienen a nosotros como protagonistas. 3 tienen lugar ¿dónde? En el cielo. Y 1 aquí en la tierra, el último aquí en la tierra, en el reino milenial. ¿Se acuerda cuáles son los 3 que van a suceder en el cielo? El arrebatamiento, el tribunal del Cordero. Bien, y la última aquí en la tierra. Ahora, mis hermanos, dígame si no es fantástico pensar en estos acontecimientos futuros. Imagínese usted, yo, todos allí. Ahí vamos a ser plenamente de un mismo sentido. Ahora, mientras, hermanos, nosotros estemos en el cielo, gozando de los privilegios por haber creído en nuestro Salvador, ¿sabe qué? Aquí en la tierra, antes de la cena de las bodas del Cordero, estará sucediendo tribulación y gran tribulación. Cosa que nosotros no vamos a vivir, mis hermanos, dado que el Señor nos libra de la ira venidera, de esa ira que Dios va a desatar en esta tierra, tan solo por haber creído. Hermano, cuánto amor por nosotros. Nosotros merecíamos la condenación eterna y Dios nos amó con un amor inigualable, que dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos, y según el puro afecto de su voluntad, mis hermanos, le plació hacerlo. Quiso hacerlo. Y hoy gozamos nosotros de esa seguridad eterna que nos da paz, y hoy podemos decir cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria yo veré al Señor Jesús. Hermano, esa es nuestra bendita y gloriosa esperanza, al menos es la mía. Pregunto, ¿es la de usted también? Sí. Sí. Amén. Sí. Amén. 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 Gracias a Dios que es así. Ahora, mis queridos, antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, porque recordemos que ya hubo una primera venida cuando vino según Isaías 53 como el Cordero sufriente, y lo va a manifestar después Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mis hermanos, sabemos que la historia de la humanidad se vincula, por así decirlo, con un problema que se origina en la misma presencia de Dios, por el pecado que cometió ese ser creado. Todos son corridos, al menos, bueno, Satanás y aquellos que han desobedecido son corridos. Mis hermanos, allí vamos a comenzar a entrar a un terreno donde Daniel capítulo 9, desde el versículo 27, un poquito antes, 24 en adelante, va a empezar a tratar sobre las tan complicadas semanas de Daniel. Pero mis hermanos, quiero volver antes de entrar en esto, que tal vez lo dejemos para la semana que viene. Quiero que reflexionemos sobre algo. Llevamos casi una hora hablando. Quiero que reflexionemos sobre algo. Miren, todos estos acontecimientos a nosotros nos tuvieron como protagonistas, pero mientras nosotros, cuando Cristo viene a buscarnos, a arrebatarnos a las nubes, a juntarse con nosotros en las nubes, y hemos visto todos los detalles del proceso, mis hermanos, aquí en la tierra, tribulación, gran tribulación. Y hoy hablaba con Eduardo Requena, no sé si ustedes lo conocen, que pasó por casa a dejarme los aposentos altos, y charlamos ahí. Y hay un texto que a mí, yo ya creo que se lo repetí otra vez, y yo estoy estudiando la carta de Pedro, y que a mí me hace mucho ruido, mis hermanos. Pensando en todo esto y pensando en que yo voy a estar disfrutando, porque ya soy salvo por siempre, ¿verdad?
ya la salvación yo no la pierdo, yo puedo quedarme tranquilo, tengo deseo de verle cara a cara, espero verle, decíamos recién, pero mis hermanos, aquí en la tierra va a haber sufrimiento, cual no hubo ni hay sobre la tierra. Lo que está sucediendo, mis hermanos, son simplemente ensayos para que nos demos cuenta de lo que ha de venir. Entonces a mí el texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, me llama poderosamente a reflexión. ¿Se acuerda qué es lo que dice? ¿Alguien tiene una Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por favor, léamelo. Yo tengo mi Biblia aquí, no es que no lo quiera buscar, quiero hacer lo que usted no se me duerme. Ya terminamos. Ya lo tengo, Carlos. Sí, dale. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hagámosla simple. ¿Qué es lo que no quiere Dios? ¿Qué es lo que no quiere Cristo? Que ninguno perezca. Bien. En aquel tiempo estaban los que se le burlaban a los cristianos y le decían, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Aún no se ha cumplido, que todavía siguen esperando. Y Pedro va a escribir alentándolo a estos cristianos de la dispersión, ustedes se acuerdan, y le va a decir, el Señor no retarda su promesa. Tenemos que tener presente que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mis hermanos, y el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Pero escuche esto, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quiénes? ¿Para con quiénes? Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? a la iglesia. Hermano, a la iglesia, se refiere a usted, se refiere a mí. Y nos va a manifestar su deseo. Nos dice, mira, yo estoy siendo paciente para con ustedes, para que se cumpla mi deseo en la tierra. Mis hermanos, Él no quiere que ninguno perezca. Yo no sé si todos se van a salvar. Hermanos, quisiera que todos se salven. Y yo creo que obviamente esa es la voluntad de Dios, porque por todo murió Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, cuando Él me dice que es paciente para conmigo y para con usted, me está cargando una responsabilidad. Hermanos, decimos si el Señor ya viene y ya viene y ya viene, y recién yo grabé una canción para mandárselo al hermano, el Rey ya viene. Mi querido, no sé si eso sucede. Lo que sí es que Él me está teniendo paciencia. Sobre todo el amor que me tuvo en haberme salvado, en haber venido y haber bajado a la cruenta cruz, haberse humillado haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, dice Filipenses, se humilló, mis hermanos, y es paciente para con ser a veces desobediente. Porque Él cada minuto me dice, predicar el evangelio a toda criatura. Porque no quiere que ninguno perezca. Yo quiero, mis hermanos, está bien, yo soy misionero y tengo esa pasión, pero si usted, yo quiero, si la pudiera inyectar, mis hermanos, se la inyectaría. Hay personas que se mueren, y póngale que todo dice, ahora todos se mueren por el COVID, pero más allá por la muerte que sea, mis queridos hermanos, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y Él me sigue diciendo, te estoy teniendo paciencia. Te estoy teniendo paciencia. Porque mientras nosotros seamos arrebatados, mientras nosotros pasemos por el tribunal de Cristo y recibamos alguna, o coronas, las 5 quiera Dios, para poner a sus pies, mientras estemos disfrutando de las bodas del Cordero en el cielo y luego disfrutemos de la cena de las bodas del Cordero aquí en la tierra, personas tal vez muy allegadas a nosotros, por las cuales ni siquiera nos animamos de alcanzar un tratado, un folleto, van a pasar por la tribulación y gran tribulación. Mis hermanos, cosa que no es algo, no se imagine, esto no es tribulación. Esto no es tribulación, sí son aflicciones, porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero mis queridos, quiero rogarle encarecidamente
considere la paciencia de Dios y motívese a hacer la obra de evangelista. Amén. Porque Él no quiere que ninguno perezca, hermano, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y solamente van a proceder al arrepentimiento si usted, de una manera muy valiente, le predica el evangelio mostrándole cuál es el real problema de la humanidad. Y el real problema de la humanidad no es el coronavirus, no es el dólar, no es el riesgo país, no es la clase política que quiera estar manejando, no. El real problema de la humanidad es el pecado que le obstruye la entrada al cielo. Y yo tengo que denunciar, pero también tengo que mostrar la solución, que es Cristo. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la solución, mi querido. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso tenemos que hacer. No abusemos, mis queridos hermanos. No abusemos de su paciencia. Que no lo abuse Carlitos Pinto y que no lo abuse ninguno de mis queridos hermanos que hoy me acompañan en este estudio. Estamos aquí. Si alguno quiere terminar con alguna oración, lo puede hacer. Yo sigo a la expectativa de lo que ustedes quieran continuar haciendo. Dios les bendiga, hermano. Espero que Dios haya hablado a su corazón y si tenemos otra oportunidad, vamos a entrar a hablar sobre tribulación y gran tribulación y los sesgos y todo eso, que también es escatología. Carlos Romero, ¿puede orar? Ahí lo estoy viendo a Carlitos Romero. ¿Puede orar, Carlitos, para terminar esta parte? Carlos Romero, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho. Ahora te escucho, sino que me había salido, quise tocar para encender el audio y se me fue para otro lado. Si podías terminar con oraciones. Dale, oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión y esta posibilidad que tenemos de juntarnos los hermanos, y a pesar de que sea en transmisión por el Zoom, Padre, a pesar de que la tecnología en estos tiempos la podemos usar para bendición, queremos agradecerte por este misionero, por Carlos Pinto, para que tú le sigas bendiciendo, y Padre, que siga, Padre, enseñándonos, y nosotros siempre con un corazón dispuesto a seguir aprendiendo un poquito más de ti, Padre, sabiendo de que nosotros debemos de capacitarnos para poder llevar a muchas almas al arrepentimiento, también, Padre, ir cumpliendo el ministerio que el Señor nos ha dejado como tus hijos, de que dijo que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Padre, perdona porque muchas veces callamos, muchas veces no lo cumplimos, pero también, Padre, ayúdanos a que tengamos esa pasión que tenía el Señor Jesús por cada una de las almas, Padre. En esta noche queremos dejar nuestra vida en tus manos, siempre recordando a aquellos hermanos que están pasando por dificultades, por diversas pruebas, diversas enfermedades, Padre, que tú les suplas conforme sea tu santa voluntad. Padre, en esta hora también queremos dejar en tus manos nuestras vidas para que nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo, y Padre, que podamos el día de mañana, como este día ya se ha terminado, que podamos predicarle a todas aquellas personas que aún no conocen de ti, que tú nos pongas delante de nuestro, a todas aquellas personas que aún no conocen de tu palabra, y podamos ser de bendición cumpliendo con tu ministerio. Dejamos todo en tus manos y lo hacemos agradecido como tus hijos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.